Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanas SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Y les compartimos este martes 2 de octubre del 2012 en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Desde las Naciones Unidas nos reportan que la Asamblea General de la ONU concluyó en la noche de lunes el segmento de alto nivel correspondiente al actual periodo de sesiones, tras escuchar las intervenciones de más de 190 jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, ministros de Exteriores y jefes de delegaciones. El presidente de ese órgano, Buk Jeremik, celebró lo que describió como una semana de intervenciones profundas y constructivas, la mayoría de las cuales abordaron el tema que presidirá la 67ª Asamblea General relacionada con la solución pacífica de las disputas. Naciones Unidas. Si bien en todas las regiones del mundo existen buenas prácticas de gestión del desarrollo urbano, la humanidad todavía está lejos de convertir en realidad el ideal de que las ciudades sean sostenibles e inclusivas. Ciudad de México. Resguardan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal las instalaciones del Senado de la República ante la presencia de distintas organizaciones sociales y sindicales que se manifiestan desde las 6 horas locales de este 2 de octubre en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que hoy se dará entrada ante el Pleno Senatorial. Ciudad de México. Disparó la administración Calderón 172% la deuda pública en menos de 6 años, denunció el senador perredista oaxaqueño Benjamín Robles Montoya. Han hipotecado el futuro de los mexicanos. Ciudad de México. Calificó el diputado federal panista guanajuatense Luis Alberto Villarreal García que ha sido un retroceso para el país el que no se haya aprobado el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a la democracia sindical, porque vulnera y lesiona la autonomía de los sindicatos. Bueno, pues esta reforma lesionaría y debilitaría la organización sindical para favorecer a las transnacionales. Ciudad de México realiza una gira por el estado de Sonora. El presidente saliente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a las 12 horas, tiempo local, inaugura el Centro Federal de Reinserción Social para internos de mínimo y mediano riesgo procesados, porque pues prosigue la profundización de su solución militar y policíaca, menos crear empleos y regresar y bueno, también impartir una justicia social. Motocintla, sitiada por fuerzas policíacas que golpean y roban a periodistas. Motocintla empieza hoy el recuento de los daños causados por el rechazo al resolutivo de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Óscar René González Galindo, protegido por grupos de choque El Verde Ecologista. Tapachula, periodistas locales, estatales, nacionales e internacionales se sumaron a la condena y repudio por las agresiones que sufrieron los comunicadores tapachultecos Juan de Dios García David y María de Jesús Reyes Pino, que cubrían de manera oportuna los violentos acontecimientos registrados en Motocintla. La agresión correspondió a elementos policíacos de la Procuraduría General del Estado, que depende esta Procuraduría directamente de Juan Sabines Guerrero, el junior mexiquense. Washington. Cuando apenas faltan horas para el primer debate presidencial de este miércoles entre el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama y el republicano orgullosamente descendiente de mexicanos Mitt Romney, muchos expertos están convencidos de que la forma en que cada candidato se conduzca a la vista de millones de estadounidenses será decisiva a la hora de la votación el próximo 6 de noviembre. Maná, pues ya Maná, el grupo tapatío se la juega con Barack Obama en el arcano de Latinoamérica. Naciones Unidas.
un grupo de expertos representantes de gobierno y académicos de las Américas y de Europa se reúnen hoy y mañana en Quito, Ecuador, para analizar las tendencias migratorias de la región. Auspicia el encuentro la Organización Internacional para las Migraciones, Naciones Unidas. El comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, elogió hoy a Ecuador, Honduras y Portugal por unirse a las filas crecientes de los países que han tomado medidas concretas para abordar el problema de las personas que carecen de nacionalidad, los apátridas. Naciones Unidas. El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, de promover y fortalecer el Estado de Derecho en ese país es una iniciativa sin precedentes en Naciones Unidas. Cerca de 300 los ha llevado ya a la justicia. Naciones Unidas. Costa Rica instó hoy a la ONU a involucrarse más activamente en el diseño e implementación de estrategias regionales equilibradas para combatir el narcotráfico y para clasificar a los narcotraficantes como una amenaza real a la paz y la seguridad internacionales, y más cuando penetran las esferas gubernamentales como las de México. En Asunción están en la indigencia o pobreza extrema 1.166.000 paraguayos, equivalente al 18% de la población. A esto se suman los casi 1 millón de habitantes que también son pobres, pero no pasan hambre, precisó el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Cifras dramáticas del hambre paraguaya. Naciones Unidas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Marco Albuja, afirmó hoy que ha llegado el momento de una reforma estructural en Naciones Unidas que democratice, modernice y evite el uso político ilegítimo de sus instancias. Bogotá. Optimista se muestra el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, al anunciar este lunes 1 de octubre que será operado mañana miércoles 3 de octubre de un pequeño tumor cancerígeno en la próstata. Santos Calderón precisó que el tumor fue localizado muy a tiempo y que las probabilidades de sanación son del 97%. Se suma Santos Calderón a los otros mandatarios que han padecido cáncer, curiosamente. Dilma Rousseff de Brasil, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Lugo, Hugo Chávez. Bueno, pues que es una pandemia entre magistrados, entre presidentes sudamericanos. ¿Qué es lo que está pasando? Santiago, Ejecutivo anuló de oficio la adjudicación de una explotación de mineral a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, perteneciente al yerno del exdictador Augusto Pinochet. La compañía fue apartada. ¿Sabe por qué? Porque tiene diversos litigios con el Estado, lo que contradice las bases de la licitación. Desde Lima nos reportan que la tercera cumbre América del Sur, países árabes, que tiene lugar en Lima, la capital peruana, reúne a los representantes de 32 países de América del Sur y de países árabes. Cumbre que era inicialmente programada en 2012, pero fue postergada a causa de los eventos de la primavera árabe. Caracas. El candidato presidencial Enrique Capriles Randowski, el judío converso, dijo estar dispuesto a sentarse con el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, para discutir el pago de los médicos, unos 30,000 según algunos analistas, que sirven en Venezuela, pero que no seguirá regalando petróleo a la isla, dice Capriles Randowski, si es presidente el 7 de octubre, que lo vemos difícil. En el arcano del mundo, Hong Kong, un choque de transbordadores en aguas frente a Hong Kong la noche de lunes dejó al menos 36 muertos y 100 heridos. El accidente se produjo a las 20 horas 23 minutos tiempo local, 12 horas 23 minutos tiempo universal de este 2 de octubre, cuando un transbordador entre el centro de Hong Kong y la isla de Lama, situada a 3 kilómetros, embistió a un buque que transportaba a empleados de la compañía eléctrica con sus familias. Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, el sudcoreano Ban Ki-moon, destacó hoy que 3/4 de los arsenales mundiales de armas químicas han sido ya eliminados.
y que solamente quedan 8 estados por adherirse a la Convención de la ONU sobre esas armas que cumple 15 años en 2012. Y uno de estos estados, ¿sabe quién es? Pues ni más ni menos que Siria. Naciones Unidas, el ministro del Exterior de Siria, el canciller, pues, atribuyó la gravedad del conflicto que aflige a su país a la promoción y patrocinio del terrorismo desde el exterior por parte de varios países, entre los que mencionó a Estados Unidos, Francia, Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Bueno, pues sigue aquel principio occidental de no responsabilizarse de sus actos y echarle la culpa a los demás. París. Las expectativas crecen 2 semanas después del anuncio de una posible fusión entre EAS y BAE Systems. Esta boda daría nacimiento al número 1 mundial en materia de defensa y aeronáutica, muy por delante de los gigantes norteamericanos Lockheed Martin y Boeing. París fabricará el grupo francés PSA Peugeot Citroën en Madrid una versión moderna del icónico automóvil francés, la Cinecepta. La producción comenzará a fines del año de 2013 y su comercialización empezará un año después, respetando la filosofía del modelo, poder llevar a 4 personas y 50 kilos de papa. París inicia el debate este martes el Parlamento francés sobre el Tratado Fiscal Europeo que deberá ser ratificado antes de finales de octubre. Sigue subiendo el desempleo en España. Una jueza de California levanta la prohibición de ventas de tabletas Samsung. La moneda iraní continúa depreciándose. Un breve resumen del panorama económico de este 2 de octubre desde Radio Francia Internacional. París detuvo la policía este martes 2 de octubre a una decena de personas en la investigación por el linchamiento el viernes 28 de septiembre de 2 jóvenes en los suburbios de Grenoble a manos de una decena de agresores que utilizaron armas blancas. En tanto, el presidente François Hollande visitó la víspera a los familiares de las víctimas y prometió que se hará justicia. París, el tabaco en Francia es el más caro de toda Europa continental y ahora lo será aún más con la subida del 6.5% que entró en vigor el 1 de octubre. Así, la cajetilla de Marlboro, la marca más vendida, pasa a costar 6,60 euros, 2 euros más que en España, por ejemplo. Según el Ejecutivo, su objetivo no es recaudación, sino disuadir al consumo. Pero para que pudiera disuadir el consumo, dicen que debería subir a 10 euros. En Tiflis, la coalición de multimillonario Bitsina Ivanishvili supera al partido de Mikhail Saakashvili en las legislativas celebradas el lunes, de acuerdo a resultados parciales dadas a conocer este 2 de octubre. Escrutadas 15.3% de las papeletas para los escaños repartidos a la proporcional, el opositor Sueño Georgiano recababa el 54.61% de votos contra el 40.44% del Movimiento Nacional Unificador del presidente, el empresario. No, ese es el presidente, el empresario va por arriba con el 54.61% para reafirmar sus lazos con Moscú en el arcano ecológico. Desde Montevideo nos reportan acidez oceánica desnuda y confunde a los moluscos, mientras que en París denunciaron Interpol y el programa de la ONU para el medio ambiente que la mayor parte de la explotación de madera en las regiones tropicales está en manos del crimen organizado. Los países más afectados son Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia y Brasil, aunque pues a nivel mundial este crimen organizado mueve hasta 100.000 millones de dólares al año. En el arcano del arte y la cultura desde Toluca, es curioso, el gobierno del Estado de México resolvió en menos de una semana el asesinato del diputado local priista Jaime Serrano Cedillo, y en contraste sigue sin resolver el homicidio del poeta tapatío avecindado en Toluca, Guillermo Fernández García, desde el 31 de marzo del 2012. En París, el director de orquesta colombiano Ricardo Araujo ha sido nombrado este verano como director musical de la Asociación Ópera de Cámara de París. La primera producción bajo su dirección será la ópera Carmen del compositor francés el grande Georges Bizet, de la que se van a ofrecer 10 representaciones en el Circo de Invierno de la capital francesa la próxima primavera.
París. Este lunes falleció en Londres Eric Hobsbawm a los 95 años de edad, el historiador marxista británico, cuyas obras más reconocidas son Historia del siglo XIX e Historia del siglo XX. Es considerado uno de los pensadores imprescindibles del siglo XX. París, la semana parisina de desfile de Pret-a-Porter Primavera-Verano 2013 empezó el pasado 25 de septiembre y concluye mañana 3 de octubre, 9 días que permitieron descubrir las tendencias del año 2013 para el gran público, pero también los jóvenes diseñadores independientes que presentaron creaciones originales. Pasamos al arcano deportivo. Desde la Ciudad de México inicia la jornada 11 de la apertura del fútbol mexicano este martes 2 de octubre a las 19 horas con el local Guadalajara contra Tigres de Nuevo León y el anfitrión San Luis del América a las 20 horas 30 minutos. Y en el estado del tiempo, desde la capital azteca, pronosticó para este martes 2 de octubre nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México. Frente frío número 4 en la península de Yucatán favorece inestabilidad en el sureste del país, por lo tanto, lluvias intensas en Chiapas y Tabasco y fuertes en Veracruz. Este es el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón para México, Latinoamérica y el mundo. Arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Todo un esfuerzo editorial de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B. y su portal Arcano Político, que es posible gracias a que usted, querido arcano visitante, se encuentra del otro lado de la arcanofrecuencia y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos libres, autónomos, independientes y soberanos en nuestra línea editorial única y exclusivamente al servicio de todos ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, a quienes esperamos a las 14 horas tiempo del centro de México en Arcano Informa, su noticiario, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. ¿Con quién? Pues conmigo, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. No nos falle, les esperamos. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de Arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B. Les esperamos, no nos falle.